Publicite en la radio 3755-525819. Pero antes tenemos comunicación telefónica sobre otro tema que ya decíamos, está candente básicamente en la localidad de Guaraní, pero ya ha tomado trascendencia de alcance provincial luego de que se viralizara un video aparentemente grabado por el propio intendente llevándose perros, como lo planteaba un vecino, después del fallecimiento de su señora, que cuidaba una veintena de perros. Le pidió a las autoridades municipales que se hagan cargo de los mismos porque él no podía seguir manteniéndolos tras la muerte de su esposa, así lo entendimos, y entonces el intendente fue a retirarlos. En el video que se pudo viralizar, que muchos lo vieron, el intendente deja ya la duda al señalar en algún momento, al deslizar: los voy a llevar, no sé a dónde, pero lejos. Después ya respondió a las críticas y hay una causa judicial por maltrato animal y está investigando el juzgado del doctor Alarcón. Pero estamos en comunicación telefónica con la concejal de Guaraní, Lorena Sosa, que fue la primera en plantear, entiendo, en el Consejo Deliberante un pedido de informes al respecto. Gracias por atendernos, Lorena. Aquí Tony Lindstrom con Silvia Serafín y Alejandro Suárez en Cuentas Claras de la radio. Buen día. Hola, buen día, Tony. Buen día, Silvia. ¿Cuándo te enteraste de esta situación? En principio de los perros, podemos hablar también de la cuestión de los terrenos que se estarían comercializando y también habrías presentado un pedido de informe, pero ¿cuándo y cómo te enteraste de esta situación de los perros y a partir de allí qué hiciste? Bueno, a mí el día que fallece la señora, la que era la propietaria de los perros, se comunica a la familia, familiares, vecinos en realidad, se comunica una vecina solicitándome a través de un pedido de los familiares la posibilidad de asistir a Raúl, al viudo, con respecto a la situación de los perros. Yo a menudo trabajo en las campañas de vacunación con los animalitos, entonces por este motivo también recurren a mí. Me acerco después de eso, le digo que vería la forma, pero que primero tengamos en cuenta que habría que despedir a la difunta, ¿no? Eso fue el día que ella fallece. Al día siguiente, bueno, yo me pongo en campaña de ver cómo resolver de buena manera, de buena forma, esa situación. Entonces, empiezo a ver, ubicar alguna protectora que pudiera venir a verificar el estado, porque en ese momento no sabíamos ni el estado de los animales, ni cuántos había en realidad en la casa. Entonces, busco colaboración. Uh-huh. Recurro a ubicar alguna protectora. También recurro al veterinario para que se acercara a darnos una mano con la verificación del estado de los animalitos, en qué condiciones estaban. Y también recurro al intendente para solicitarle el apoyo municipal en el caso de que hubiera que trasladar a los perritos a alguna protectora y también la solvencia económica, porque si alguna protectora se los llevara, habría que solventar costos de alimento y medicación para los tratamientos de los animalitos. Uh-huh. ¿En primera instancia pudieron verificar la cantidad y su estado? El día viernes nos convocamos todos y convoqué a todos los familiares que podían estar justamente para que estén presentes en ese lugar. Y ahí se verificó la situación. Vinieron las chicas de la protectora, vino el señor veterinario y estaban los familiares. Y también se hizo presente el señor intendente porque le había solicitado que estuviera presente justamente por el apoyo que necesitábamos desde el municipio.
ante esa situación. Ahí se contabilizaron, bueno, a ojos contabilizábamos así, calculé un 23 perritos. Eso fue lo que por ahí se contabilizó. Y el estado, que estaban en muy malas condiciones, muy deteriorados los caninos. El señor, el propietario también, en muy malas condiciones. El lugar era un lugar inhabitable, en realidad ni para los perritos ni para la persona era adecuado, estaban muy en malas condiciones todo. Y bueno, aparte de la anímica, porque venían de recién enterrar a la difunta, ¿no? Ujú. Bueno, una vez verificado toda la situación, las chicas de la protectora eh, dan a conocimiento a todos los familiares que estaban ahí que ellas no iban a poder trasladar o llevarse a esos perritos porque estaban muy enfermos y no tendrían ni el espacio para tantos y también la solvencia económica para cuidar y proteger a esos perritos. Eh, Así que en ese momento, bueno, quedaba en discusión cómo resolverlo. En ese momento el señor intendente dice que no nos preocupemos, a todos los que estábamos ahí, que no nos preocupemos, que él se iba a hacer cargo de ubicarlos en las protectoras. Y bueno, eh, empezó a hablar por teléfono y bueno, nosotros nos quedamos con eso, los presentes. ¿Por qué? Porque se supone que era la persona que tenía los contactos y que iba a empezar a buscar el medio para retirarlos a los perritos, para llevarlos a los perritos. En ese momento, bueno, no, se dispusieron en realidad las chicas, los familiares, a cargar los perritos al camión para su traslado. Una vez terminado eso, yo me retiro con las chicas de la protectora porque ya ellas ya habían hecho su parte, ya habían verificado, habían visto las condiciones, ya habían informado a los familiares que ellas no iban a poder hacerse cargo y que no los iban a poder llevar a los perritos. Y bueno, después nosotros nos retiramos porque teníamos que trabajar, ¿no? Y, y bueno, después no sabemos el destino, por eso después hago mi pedido de informe a través del Consejo Deliberante al Ejecutivo que nos informe qué ocurrió con el destino de los perritos, dónde los llevó, a qué protectora los llevó, porque después de eso, el día miércoles siguiente, eso ocurrió el viernes, el día miércoles creo que salió ese audio, esa videollamada que hizo el señor intendente y que bueno, ahí nos despertó la duda a todos. Lo cierto es que los animales fueron retirados de esa vivienda entonces. Sí, fueron retirados de la vivienda, porque se evaluó la posibilidad de que se quedaran en la vivienda, pero tampoco se iba a poder porque los perritos estaban acostumbrados a estar ahí adentro y el hombre no los iba a poder cuidar. Solo no los iba a poder cuidar porque ya había sufrido un desmayo, se había descompensado días antes, estaba en muy malas condiciones el señor también. Que hoy, gracias a Dios, creo que se siente un poco mejor porque vecinos se acercaron, han limpiado, han acondicionado la casa, ha comido, porque yo creo que no estaba comiendo ese hombre, por lo que tengo entendido. Así que bueno. Estamos hablando de que el intendente los habría retirado el miércoles de la semana pasada, hace ya más de una semana, digamos. No. Todo ese operativo ocurrió el día viernes por la tarde. Ajá. En el transcurso de 4 o 5 de la tarde, horario aproximado. Ese mismo día fue con un camioneta y los retiró. Con el camión y los retiró, sí, ese día. Con la afirmación de que los iría entregando, llevando a protectoras o adoptantes, algo así. Adoptantes, bueno, protectoras. En ese momento nos dijo a todos que él se iba a encargar de llevar a las protectoras, a las perreras. Pero en el video el mismo intendente como que desliza que se va a ocupar a llevarlos y lo va a tratar de llevar lejos.
Claro, Algo que nosotros, instaló la duda finalmente, ¿cuál sería el destino de los mismos? claro, claro. Yo, por ejemplo, o sea, nosotros de ese video no teníamos conocimiento. Nosotros, por ejemplo, todos los que estábamos en ese lugar veíamos que él estaba con el teléfono, pero no estábamos viendo qué es lo que estaba haciendo o qué es lo que estaba dialogando. Toda esta situación se genera eh, a raíz de él, lo que él dice en esa videollamada, ¿no? Ajá. Todas las dudas. Y después de esa videollamada no llegaste a tener contacto con el intendente o alguien que le pudiera preguntar finalmente qué pasó. No, después de eso, después de una vez expuesto el video, sí, traté yo de todas maneras, y creo que toda la gente, incluso las señoras, las protectoras, todos Mm. tratamos de comunicarnos con él, pero no tuvimos respuesta. Por eso también, al no tener respuesta telefónicamente ni en persona, entonces por ahí viene el lado del pedido oficial a través de- del consejo, porque si no me respondía por teléfono, entonces de alguna manera habría que obtener esa respuesta. ¿Presentaste un pedido de informes que fue aprobado ya en el Consejo? En el consejo no fue aprobado por todos, pero bueno, igual se iba a remitir la nota al municipio. No fue aprobado por todos, pero no logró tampoco la mayoría necesaria para ser aprobado. No, no Bueno, logró la mayoría. eh, ¿vos sos concejal, digamos, opositora al intendente, Lorena? No, no, soy concejal renovadora. Ajá. Pero no del mismo, no del mismo sector que el intendente. No, 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 no del mismo sector del intendente, Y sí. él tendría la mayoría y su mayoría no votó favorablemente a tu proyecto. Sí, correcto. Lorena, ¿y sabés algo de quién habría denunciado ante la justicia? Porque entendemos que ya hay una denuncia por maltrato de animales que está investigando el juzgado de instrucción 2 de Oberá. Respecto a esa denuncia, no sé, no sé quién. Sí, recurría a una declaración por una denuncia hecha por la protectora, eso sí, pero no respecto a la de Overa. Por lo tanto, a esta altura no hay ninguna información, no hay certeza de qué habría pasado con estos animalitos. Sí, totalmente. Hasta ahora no tengo información, más las públicas, que no quiero mezclar porque las públicas todas tienen una exposición diferente, así que más que las públicas, no. ¿Y cuántos Tengo días certeza. pasaron, Lorena, desde ese momento hasta hoy? Y fue Casi todo 6 esto, Una días. semana. esto fue, El o viernes. sea, el día que se retiró a los perros fue el viernes 26. Hoy estamos Hoy es 9. hoy es 9. Ah, por eso Sí, decía yo, estamos. entonces ya son 2 semanas. Claro, son 2 semanas. El miércoles pasado creo que se salió ese video de la videollamada del intendente. Mm. Que vos nos decías, eso habría ocurrido el mismo día que él retiró los animales, aquel viernes originario donde se concurrieron todos a la casa del Sí, vecino. por eso estamos todos presentes en la filmación que él hace. Ajá. Días Por después, eso, eso fue el viernes, días después, el miércoles se vio el video. el video, sí, tal cual. Y ahí Sí, comenzó así esta fue. situación de alarma, de alerta, de preocupación, que Ujú. todavía no tiene respuesta. Eh, Trascendieron dichos del intendente de que se habría ocupado de llevar los perros a protectoras y adoptantes, pero no hay certeza de eso después de lo que grabó en el Claro. video. Esto es lo que trascendió en los medios, de que llevó a protectoras y que hay una lista disponible en el municipio, la cual yo desconozco aún, eh, pero eso trascendió a través de los medios. No sé si alguien yo creo que la justicia ahora se va a encargar de obtener esa lista, Ujú. como ya está todo judicializado. Decías que los animales estaban en mal estado,
pero de acuerdo al veterinario que decías también los acompañó en ese relevamiento, eran recuperables, digamos, se los podía tratar de atender y recuperar en su estado. La verdad yo no soy veterinaria, ¿no? Pero No, pero tenían llevaron un problemas. veterinario ustedes. Sí, 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 llevábamos un veterinario, es el veterinario local, que lo mismo que todos los que vimos ahí estaban en muy malas condiciones, pero eran tratables. Ajá. Nosotros, por eso hago alusión, nosotros veníamos tratando con el mismo veterinario, habíamos estado en diciembre aproximadamente vacunando y indicándole medicaciones para problemas de piel para los perritos, eh, y sí, eran tratables. Ujú. Correcto. No sabemos en cuanto a enfermedades terminales de los perritos, habían algunos que estaban lastimados, muy lastimados, con heridas muy expuestas, eh, pero bueno, eh, a mi vista y a lo que el veterinario, bueno, él incluso en ese momento se puso a curar a muchos de los animalitos, a tratarlos. Ujú. eh, que ese trabajo lo hicieron previo a cargarlos al camión. Bueno, veremos si se puede esclarecer de esta situación entonces, de la que queríamos tener alguna información más Claro. directa sobre lo que ha trascendido mucho en las redes. Y aprovechamos, Lorena, el contacto y la posibilidad de dialogar con vos también para consultarte. Habías presentado un proyecto de ordenanza para protección, conservación y buen uso de los espacios verdes. ¿Esto surgió por alguna preocupación? Inclusive algún trascendido decía que se estaban vendiendo espacios verdes. ¿Qué te llevó a ese proyecto y cuál fue el resultado? Si el proyecto fue aprobado y de alguna manera la preocupación también tenía que ver con el Ejecutivo, que había sospechas o algún testimonio, algunas dudas sobre venta de espacios públicos por parte de algún funcionario municipal. Eh, bueno, Tony, respecto a eso, sí, obviamente la preocupación de ciertas situaciones y pensando en todo lo que está creciendo el pueblo, yo armé una ordenanza en protección a los espacios verdes. Sobre todo porque a lo largo de la historia, de no solo de mi municipio, sino de varios, siempre los espacios verdes son ocupados o para viviendas de familias por ahí con carencias, ¿no? Pero no es su función. Claro. Y el municipio, al estar creciendo, necesita conservar esos pulmones, esos espacios verdes. Entonces, y a raíz de ciertas situaciones que vinieron ocurriendo, eh, entonces me aboqué y aún no está aprobada la ordenanza, viene 3 sesiones, esta va a ser la tercera vez que la voy a presentar. eh, Se va modificando pequeñas cosas en la ordenanza, pero la idea de la ordenanza es proteger definitivamente y con un peso legal en cuanto a las personas que violen o que rompan esta ordenanza, cediendo los espacios verdes. Eh, bueno, eso es básicamente. Y sí, surgieron ciertas situaciones en el municipio que justamente para poder resguardar el espacio verde de la comunidad y a pedido de los vecinos, se elaboró esta ordenanza. Si bien tenemos una ley nacional, una ley provincial bastante firme sobre eso, pero me parece interesante que el municipio tenga una que refuerce esa voluntad de proteger esos espacios verdes. En algún aspecto de tu proyecto, inclusive por lo que trascendió, se consideraba sancionar a funcionario público que le dé otra utilidad a esos espacios verdes o permita o facilite que se utilicen y o se intrusen esos espacios verdes. Sí, 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 así es. Eso es un punto clave de la ordenanza. Para frenar la ocupación de los espacios verdes con fines que no son el suyo, el propio. Uh-huh. Tal cual. Sí, como decís, hay
experiencia generalizada de cómo se fueron perdiendo esos espacios verdes y en algunos casos con el tiempo se tornaron irrecuperables y bueno, las ciudades después se terminan sin sus necesarios pulmones y espacios recreativos que tanto se requieren y sobremanera cuando van creciendo, como ya pasa con Guaraní. Así que bueno, ojalá tenga algún tratamiento como corresponda esa ordenanza, que parece una buena iniciativa protectora. Sí, incluso a esa ordenanza anexé otra ordenanza con un proyecto de plazas inclusivas, justamente para que no se diga que solo se hizo una ordenanza para protegerla, sino que también que tenga ya su fin destinado, que tengan esas plazas que corresponden o esos pulmones que corresponden. Así que... Muy bien, Lorena. Gracias por toda esta información y veremos qué más podemos recabar desde el propio Ejecutivo y siguiendo en la justicia las investigaciones acerca del posible maltrato de animales. Y también veremos qué ocurre en el Consejo Deliberante sobre esta necesaria protección de los espacios verdes, que es una preocupación que se ha dado en muchos municipios. Aquí en Oberá hemos sido testigos también de cómo se perdieron espacios y actualmente hay un funcionamiento muy firme del Ejecutivo con la policía atendiendo cualquier tipo de denuncia. Apenas ocurre cualquier intento de intrusión así, se cuida esos espacios antes de que sea tarde y más complicado, porque después cuando se judicializa también ya lleva un tiempo largo, ¿no?, resolverlo, y a veces se hace muy difícil y complejo. Totalmente. Bueno, esa es la cuestión de la ordenanza, básicamente esa, prever eso, más en esta postura de que el pueblo está creciendo mucho y no conserva ya los espacios verdes prácticamente. Sí, y cuando por allí hay espacio, no se los valoriza y después es tarde y ya irreversible. Lorena, ¿y hace cuánto presentaste ese proyecto que todavía está en estudio en el Consejo? Lo presenté apenas empecé, hace un mes. Sí, el miércoles que viene lo vuelvo a presentar. Presenté el miércoles antepasado y bueno, el miércoles que viene lo vuelvo a presentar con algunas modificaciones que me han sugerido. Ajá. Pero bueno, está ahí. Ya tiene que aprobarse. Supongo que sí, ya fue sujeto a todo. Bueno, correcto. Muchas gracias. Dale, gracias Tony. Y buen día. Hasta luego. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Allí estaba la concejal del vecino municipio de Guaraní, Lorena Sosa, que actuó alrededor de esa situación de las mascotas, de los perros. Justamente fue un poco la generadora a instancias de un petitorio familiar de la movilización, ¿no?, de protectora, veterinario, el propio intendente, junto a los familiares que acudieron a ese domicilio, que hicieron un relevamiento de situación. Allí el intendente dijo hacerse cargo de lo que, bueno, la protectora presente informó que no podían hacerse cargo de toda esa situación, y el intendente, bueno, retiró los animales y ahora se está tratando de averiguar qué se hizo con ellos, algo que ya está en la justicia inclusive. Y esta inquietud, esta preocupación que también nos habíamos enterado hace un par de semanas atrás, de la preocupación por los espacios verdes, fruto de alguna también denuncia de que estaban ocupando y que por allí hasta la municipalidad se podía estar vendiendo esos espacios, lo que motivó a este proyecto de ordenanza que, por lo último que nos dijo, está ajustando, está corrigiendo para volver a presentarlo en la próxima sesión, y allí veremos qué tratamiento tiene esta iniciativa. Cuentas Claras, en la radio, el medio de comunicación por excelencia, ayer, hoy y siempre. Publicite en la radio. 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita
un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías.